Hola a todos. Buonasera. Como lo habéis pedido sin parar y lo estáis esperando durante toda la semana, hoy tenemos de nuevo sorpresa. Llevan toda la semana escribiendo mensajes. Por favor, queremos ver el piano de Patrick. Y vuestros deseos se han cumplido. Todos lo estabais deseando y esperando toda la semana ansiosos para que llegara el viernes a las 7 de la tarde. Y aquí lo tenéis de nuevo. Por favor, pon ese momento. Es que no se puede poner porque ya le... Ay, no. Hola, Patrick. Cuidado. No pasa nada, estamos vivos. Espera, si nos he enganchado aquí. Ya. El micro. Hola, ¿qué tal? Seguimos vivos, no os preocupéis. Aquí estamos. Buenas noches. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos introduzca en el Nuevo Testamento. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Su unción, tú eres Rey, ven y úngenos, Señor, ven ahora, ven a mí. Su unción, tú eres Rey, ven y úngenos, Señor, ven ahora, ven a mí. Bueno, el piano de Patrick. Bien, Patrick, Hoy bien. hoy suena a guitarra, ¿vale? Es solo eso. Era un... Pero vamos a ver. Pues nada, venga, toca. A la salida. En la fase 1 toca. Vamos. En la fase 1 la Virgen espera. Ay. Perdón, señor, que te tapo. Perdón. Llaman a corazones, como dice la gente de Argentina. Hola a todos, feliz San Isidro, nuestro patrón. Empezad por Abraham. Cri, cri. Bueno, pues mientras Patrick no ha tocado el órgano, el piano, o sea, me ha decepcionado mucho. Luego a la salida tienes que mejorar. Patricia. Sí, como toca en plan profesional, no es capaz de seguir nuestro guitarreo parroquial. Tiene que ser con partitura. Si partitura no es capaz, yo sí, mira, si hubiera sabido habría puesto yo. El próximo viernes, Abraham al piano. Haced vuestras peticiones al Señor Por YouTube. cierto, no ha venido. ¿Es verdad? Me había olvidado, claro. El próximo viernes haremos Ahora seguro que está ahí. un mini concierto.
No, Patrick. No. Es los martes, pero tú decides bajar los viernes por Los martes, sorpresa. los martes es el día. No sé por qué. Café con curas. El martes hacemos la canción. Yo toco el cajón. Martes yo cajón, Abraham lo que quiera y Patrick el piano. Bueno, pues mientras Patrick juega a la serpiente, ahí en el... No he tocado nada. Pero te veo preparado. Bueno, ¿de qué hablamos el otro día? Es que Patrick no estuvo el otro día. Sí, ¿no? Hacer un resumen. Ah, a ver, Para ver si Gonzalo... que se- había se 4 entera. evangelios, Matías, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, pero en un título, en una frase. No me expliques lo que explicamos. Hablaste ¿Primer día hablamos? del Nuevo Testamento en general, No, de las cartas católicas. tampoco. Pero que es viernes, ¿no? Y esto es lo del Antiguo y el Nuevo Testamento. No, de la Biblia en general, de la inspiración de la Biblia, que es la Sagrada Escritura, tal. ¿Cuántos días llevamos? Que tampoco estaba Patrick, hoy es el cuarto ya. ¿Ya es el cuarto? El segundo día, que fue la aparición gloriosa de Patrick, Vale, el segundo día los evangelios. el Nuevo Testamento en general, todo el Nuevo Testamento. Pero también hablamos de las cartas católicas. Esto no... Eso es el Nuevo Testamento. Es que ¿Dónde está la carta católica? hay mucho. Hay muchas cartas. No sé, está jugando este profesor de religión. Nuevo Testamento. Sí, una presentación general del Nuevo Bien. Testamento. Y el tercer día, que Patrina nos sorprendió con su presencia. Los evangelios sinópticos. Los Eso. cuatro evangelios, pues Juan lo dejamos un poco aparte y explicamos un poco los sinópticos. Pero claro, como surgió el tema ahí de, anda, ¿hay más evangelios que esos 4? Y surgió un poco ahí el tema colateralmente, pues dijimos, bueno, pues hoy hablamos Isaías. del quinto evangelio. No, hablamos de los demás evangelios, de los demás escritos cristianos, de que llaman apócrifos, que estuvieron ahí circulando, que algunas comunidades tenían como canónicos, otras... Bueno, es que entre los apócrifos hay muchos tipos de ¿Has dicho escritos que es un diferentes. apócrifo? ¿Qué significa apócrifo? ¿Tú que hablas francés? No tiene nada que ver con el proceso. Yo pensaba que era francés. No. Apócrifo tiene algo que ver con el griego. Bueno, francés, griego, o Parecido. sea, se parece. Fase 1, fase 0,5. La pronunciación es casi igual. Sí. San Isidro, San Isidra. Entonces es como en español apócrifo, apócrifo en francés. Pero ¿Y en griego? viene del griego. Y ¿Cómo ahí- se dice? de- Se dice igual que en francés, ¿no? Sí, claro. Pues ya está, ¿ves cómo tenía de pasar? ¿Cómo lo entendemos como en español? Y como sabéis, es la unión de una preposición y un verbo. Entonces, grafein y apo. ¿Qué significa? Sí, Grafein como escribir. Todo lo que es grafo, ortógrafo, todo lo que se acaba con grafo Bolígrafo. tiene el sentido de escribir. Y apo tiene varios sentidos, es una preposición. Y en esa preposición encontramos el sentido de lo que se tira más lejos. Hay como un movimiento de lo que está en un lugar pero se pone más allá, en otro lugar. El balón. Entonces de esta unión podemos tener sentido de apócrifo para hacer la diferencia entre lo canónico como algo que no pertenece a lo que ha retenido la Iglesia
Sí, lo que se escribe queda fuera. Sí. Que Pero llegan tarde a misa y se quedan en primer lugar no era eso el sentido, porque Yo es que tengo otra teoría, sí. Esta que no es palabra, de grafos. esta palabra no era la iglesia que la usó por primera vez. Entonces, en el sentido de los griegos, esa palabra tenía algo de secreto. Eso, yo creía que no venía de grafos, sino de crifos. Crifos. Sí, De lo críptico, lo escondido, lo oculto. Encriptado. De ahí. sí. Entonces, decía que al principio son los griegos que lo usaban y tenía un sentido de algo secreto, algo ocultado. Pero luego es una palabra que vive, que se mueve, que ha cogido otro sentido como algo que está ahora fuera de lo normal. Lo arreglado. Pues sí, algo así, pero claro, este nombre, algo secreto, algo oculto, algo escrito que está fuera de, ¿no? El apócrifo, a todos nos remite a algo misterioso, Algo que sabía la iglesia. algo que sabía la iglesia y que ocultó, algo, ¿no? De ahí, de estas cosas surgen cosas como el Código Da Vinci, ¿sabes? Lo apócrifo. Que es una novela, pero que te la meten como científica. Pero que todo es todo ficción, ¿no? No pasa nada. Y es verdad, como dice Patrick, es que dentro de lo que llamamos apócrifos hay muchas cosas distintas. Hay unos escritos que literalmente eran misteriosos y ocultos, solo para iniciados en ciertas sectas. Hay otros que eran simplemente escritos piadosos. Hay otros que eran escritos de uno que pretendía pues colársela a la iglesia y pues voy a decir que San Pedro escribió la carta a los alejandrinos. Y se escribe una carta y la firma Pedro. No, hay un poco de todo en el contenido, claro. O sea, en la época, o sea, hay apócrifos muy antiguos, casi del siglo II, y hay otros que son De ayer. del quinto, o más allá, ¿no? O sea, es una literatura muy extensa y muy variada, pero que las englobamos en esa palabra, los apócrifos, ¿no? Y cuando oímos la palabra evangelios apócrifos, ¿qué traducimos en nuestro cerebro? Cerebro. Celebro con L, secreto. Evangelios secretos, ocultados. La iglesia nos ha ocultado la verdad. ¡Tu hermano! ¿No? Lo sabíamos. Claro, ¿no? Es verdad. Hay apócrifos que uno coge y parece casi un evangelio, ¿no? De hecho, hay iglesias que los tuvieron ahí en su liturgia, alguna pequeña comunidad. Hay apócrifos que incluso textos apócrifos han llegado a nuestra cultura cristiana como si fueran una cosa... Una tradición. Pues confirmada, auténtica y fidedigna. Por ejemplo, La infancia de Jesús. muchas cosas de la infancia de Jesús. ¿En qué evangelio viene el nombre de los abuelos de Jesús? ¿Cómo se llamaban? Joaquiniano. Los padres de la Virgen María. Sí. ¿En qué evangelio viene eso? Tomás. En un apócrifo. No vienen los evangelios, ¿no? ¿En cuál? ¿En cuál viene En el protoevangelio. el protoevangelio Protoevangelio. de... ¿De Tomás? Yo creo que sí. Sí, pero no es el único. Pero más, porque luego pasa como pasaba con los evangelios que os contábamos el otro día, ¿no? Cómo se influyen unos en otros. En el protoevangelio ¿Cómo? de Santiago. Hmm. De Santiago se puede encontrar todo lo que es la historia acerca de los padres de Jesús. Los padres, el matrimonio. ¿De dónde viene eso de... Y a San José le floreció un lirio en la vara cuando se encontró con la... ¿no? ¿Y
que incluso lo conservamos en nuestra iconografía de San José, ¿no? Una vara florecida. Pues en otro apócrifo. ¿Qué cosas? ¿Los nombres de los Reyes Magos? En otro. En otro apócrifo. El Chor, Gaspar y Baltasar. ¿En qué evangelio viene eso? Ninguno. En otro escrito apócrifo. Y más cosas que se nos han ido ahí. Los pájaros de barro. ¿Los? Pájaros de barro. Bueno, y luego historietas, que todos hemos oído, ¿no? Porque hay evangelios que en su piadosería, ¿no? Pues dicen, pues vamos a escribir una infancia del niño Jesús. ¿Cómo sería el niño Jesús de pequeño? ¿No? Y se inventan historias de cómo sería el niño Jesús de pequeño. Y hay historias, hay unas bonitas, otras truculentas y otras sorprendentes, ¿no? Como cuando Jesús mata a un niño porque le gana jugando a no sé qué. Siempre es tiempo. Está jugando al escondite. ¡Muerto! Y se muere. Sí, pero luego le echan la bronca a la Virgen María, entonces va y le resucita. Por ejemplo. Muerto. O la imagen esa que también está en el arte, ¿no? De Jesús haciendo pajaritos de barro y que luego soplan y cobran vida. ¡Uy, milagrito! Milagrito del niño Jesús. ¿No? Y se imaginan a un niño Jesús, pues eso, como un Jedi ahí con poderes. ¿No? Esta es la cosa. No, ese es el sable láser. La fuerza no hace ruido. Esto es, ¿no? Pues apócrifo. Bueno, aquí tengo un mogollón de historietas y de cosas, ¿no? Pero, bueno, había otros escritos de este tipo que lo que hacían era que eran escritos más filosóficos o más sectarios, más de querer arrimar a Jesús al ascua de mi ideología o de mi herejía, muchas veces, ¿no? ¿Ya? Como el Evangelio no aclara bien, el Evangelio no aclara de dónde sale Jesús, ¿no? Cómo aparece exactamente, ¿no? Pues entonces empiezan a surgir también escritos que hablan de pues eso, Jesús es pues eso, ¿no? Bueno, en fin, es que los apócrifos no los manejo como los canónicos, como comprenderéis, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se selecciona, cómo se elige qué libro es canónico, qué libro entra dentro del canon? El canon, la palabra canon sí suena más a una norma, una regla, ¿no? ¿no? Dentro del canon, dentro de la regla, dentro de los oficiales, ¿no? ¿Cuándo surge lo canónico? ¿Cuándo hace la Iglesia una regla para decir esto es inspirado, esto no, esto es eclesial, esto no? ¿Qué hace para elegir? ¿Por qué deja unos fuera, otros dentro? Algo os dije, el otro día os dije algunas cosas, ¿no? Y tal. Circula por ahí la leyenda, ¿no? Yo le he oído, ¿no? No, ese que tira los libros. ¿Así? Así. Y los que cayeron encima de la mesa. ¿Tú has oído eso también? Los que cayeron encima de la mesa fueron los que entraron en el canon. Y los que cayeron fuera de la mesa quedaron fuera del canon, ¿no? Historias como esas también circulan por ahí desde el principio, ¿no? Para ridiculizar a la Iglesia, ¿no? ¿Qué hizo la Iglesia para elegir los libros canónicos? Pues hubo uno en el siglo II que los tiró, rezó, ¡oh Dios! ¿Cuáles has elegido? Venga. Tiró los libros al aire y los que cayeron encima de la mesa fueron los canónicos. Pero no, o sea, la cosa... ¿Alguien sabe? Es que Patrick lo sabe todo. Entonces, Patrick lo sabe todo. Pero hoy vengo para escuchar. No, si has venido aquí es para hablar. Para tocar tus temas. Para tocar piano. Aparte para tocar el piano. Bueno, fijaros, os decía el otro día que hay escritos del Nuevo Testamento que llegan, bueno, justo hasta cuando empieza el siglo I, por ahí, ¿no? 90-100, eso, el segundo. Cuando acaba el siglo I. Sería preocupante. Está por ahí, ¿no? Pero el canon, tampoco tenemos exactamente un papel firmado con fecha, ¿no? El día 3 de la calenda de no sé qué, San Pedro dijo... No, porque ya estaba muerto. Sisto Cornelio, Cipriano. Vale, pero aunque sí conservamos, le digo, no tenemos un papel firmado, de ahí. Esto sí, esto no. Exactamente, ¿no?
sino tenemos varios testimonios recibidos y luego ya el canon oficial que fija la Iglesia, más en el siglo IV o así, ¿no? Pero ya en el siglo II ya tenemos un manuscrito por ahí que enumera los libros que aparecen en el Nuevo Testamento. Falta alguno, como Hebreos o tal, pero ya hay el famoso canon de... ¿Cómo se llamaba? Marcial. Casi, se parece. Marcial. Muratori. Ah, Muratori. toma ya. Que suena japonés total, ¿eh? Del 160 al 170 ya está ahí la lista, ¿no?, de los libros del Nuevo Testamento. Baila alguna cosita, alguna carta y Hebreos, pero ahí está, ¿no?, por ejemplo. Pero no es oficial eso todavía, ¿no? No exactamente. Lo que pasa es que desde el principio ya, os decía el otro día, al final el criterio es el testimonio apostólico, la tradición y lo que se utiliza en la liturgia. Y desde el principio, ¿no? Y que casa con la tradición y con la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y desde el principio está ahí el canon y no, un poco más. Y los apócrifos circulan alrededor. Pues en una comunidad hay uno, en otra otro, aquí a lo mejor tal, algunos se entiende más, otros menos, pero no llegan a entrar en realidad, ¿no? Pero Patrick sabe más. He contado esto para darle tiempo a que fuera... En lo Y cultural. para que ahora me corrija, porque yo, me lo invento todo y vosotros os lo creéis. Pero tú sabes más. Más o menos, no más. Igual como tú. Quizás tuviera que Resumir. Y resumir. simplificar. Bien, bien. Sí. Lo que puedo Misa de decir... 9. ¿Eh? Hay misa de 9. Hay misa de 8. Lo que puedo decir desde el principio, lo que se conocía de la Biblia era el Antiguo Testamento. Y es lo que la comunidad cristiana al principio escuchaba, y también los relatos acerca de la vida de Jesucristo. Es que cuando nació Cristo no había un periódico para poner todos los datos que hizo Cristo. Entonces, después de su muerte y resurrección, los apóstoles empezaron a contar su historia. Y de una generación, los evangelios siguieron hasta otra generación, porque los apóstoles no son eternos, así que murieron. Entonces sus discípulos ¿Se han muerto? sus discípulos siguieron contando la historia según tal. Sí. Esto es justo lo que explicamos el viernes pasado. Claro. Y luego la comunidad cristiana, que estaba por la mayoría en el lado de los griegos, ellos a ellos no les gustaban leer los textos desde el hebreo. Así que los 70 los sabios, los 70 se pusieron a escribir del hebreo, a ponerlo en griego, y tenemos la Septuaginta. ¿Se dice así? Sí, la Biblia de los 70, el Antiguo Testamento de los 70. Dentro de estos libros que hicieron los sabios, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como el libro de Daniel, Esther, que hace parte del canon de los cristianos, no es reconocido como canónico para los hebreos, no entra en el canon de los hebreos. Entonces, para ellos estos libros son apócrifos, mientras para nosotros hacen parte del canon. Luego las comunidades han evolucionado y siguieron hablando de Cristo hasta llegar a un punto donde hacía falta ponerlo por escrito para no perder
unas partes de los escritos. Entonces poco a poco se puso por escrito, pero claro, lo que se vive hasta 200 años, 300 años, lo que se cuenta de una persona que ha vivido en la época 30 de nuestro calendario, habrá matices. Uno va a decir una cosa, otro va a decir otra cosa. Entonces la iglesia va a reconocer lo que es palabra de Dios para la comunidad cristiana, y poco a poco va a salir este número de libros de que acabas de hablar, para poner poco a poco el canon, ¿no? Para fijar el canon que nosotros tenemos. La pequeña cosa que quería decir. Pero ¿cuándo? Cuando quería decir que ha ¿Cómo? sido por etapa. Sí. Ha sido por... Pero hay un momento, yo pregunto, en mi ignorancia, hay un momento en que la iglesia dice oficialmente: Se acabó. el canon es este. Mateo, Marcos, Sí, Lucas, claro. Juan. Claro. Porque durante todos esos años fluctúa un poco. Aparece uno, desaparece otro, se incluye este dentro del otro, los deuterocanónicos, los no sé qué. Estas cosas. Por eso preguntaba, ¿no? ¿Cuándo la iglesia, aunque el canon desde más o menos como lo conocemos hoy ya está en el siglo II III, pero cuándo fija la iglesia oficialmente? Y por eso preguntaba yo, ¿y eso cuándo lo hace y cómo lo hace? La Biblia es esta, estos libros. Sí. Mira, pues si tú lo sabías, que seguro que sí. En la fecha exacta no me acuerdo, pero sé que... Yo te la busco. Sí, siglo 8 o 7, algo así. Tarde. Sí. Sí, o sea, a ver. Pero cuando lo dice oficialmente como dogma, esta es la Biblia, o sea, este es el Nuevo Testamento, este es el tal. Claro, listas de los libros ya circulan antes, Sí. oficiales, y no varían mucho, ¿no? Por eso nombrábamos la lista esta, el canon de Muratori, ya, pues, a mitad del siglo II, ya, que es que no hace ni 100 años que se han muerto los apóstoles. O sea, ya hay listas, ya en las comunidades se utilizan Claro. los libros, se reza con ellos, Sí. ya hay traducciones, ya circulan, ¿no? Sí. Una oficialidad. Pero claro, ¿no? Las comunicaciones y los estilos y la cultura griega, la cultura, pues no es igual que hoy, ¿no? Que con internet pues todo es inmediato, ¿no? Entonces las cosas tardan en llegar y a veces en una zona pues incluyen un libro que no está en la otra todavía, o que está, por eso fluctúa un poquito, ¿no? A lo largo de los siglos. Luego hay más listas, ¿no? En el siglo II, pero luego hay más listas famosas, ¿no? Yo supongo que la que se refiere, que viene aquí, que estaba buscando ahora. El primer canon neotestamentario ampliamente aceptado Chun, chun. fue establecido por... Eso pone aquí, ¿no? No sé si Que lo diga. San Atanasio de Alejandría, siglo IV. Atanasio. Pero, o sea, aunque ya hay una lista ya de un obispo oficial ahí, no es todavía una lista que la iglesia, es que el Papa haya dicho, este es el Nuevo Testamento, sino Antes las que cosas eran más lentas que eso ahora. es, o sea, y a veces también empezaba por un lado, porque tampoco funcionaba exactamente como ahora, ¿no? Roma es Roma, ¿no? Bueno, estaba Roma, estaba Alejandría, estaba, ¿no? Jerusalén, o sea, a ver, luego estaban los padres por ahí circulando por todas partes, luego los padres de la iglesia, tal, ¿no? Reyes. Bueno, pues eso encontraba aquí, ¿no? Que ese primer canon ya, que es como el de hoy, ¿no? En el siglo IV, gracias a San Atanasio, que ya incluye libros que a lo mejor no estaban, como el de Hebreos, que os decía antes, ¿no? Aunque depende del lugar y tal, pues a veces pues varía un poquito, tal, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, pero yo me refería a un concilio o algo así, ¿no? Sí. ¿Hay algún concilio
creo que en el siglo VIII o algo así. En el que la Iglesia oficialmente diga, esto es, Te escuchamos. pregunto, Tiene que haber canon. ¿Es una mía o es nuestra? Sí, antes de que encuentres, es que los que encuentro que decide el siglo IV son concilios regionales. Un concilio en Hipona, otro en Cartago, otro tal, ¿no? Que aprobaron el canon, pero son de una región, no son de toda la Iglesia. sí, El de toda la Iglesia, pero yo no sé, porque yo no soy un doctor en estas cosas. El de toda la Iglesia para toda la Iglesia pone aquí que es el de Trento, el que fija el canon en la Iglesia Católica. Toma ya. Los demás son concilios regionales. El penúltimo. Lo cual no quiere decir que en cada región es que fuera distinto el canon, ¿no? Sino que primero se va fijando, se va contagiando a la Iglesia, lo van fijando hasta que se fija para todo. ¿y en qué año era? Concilio, ¿de cuándo es concilio? Siglo- Trento, del siglo XV. XV, 1400. 1445 al 60 y tantos. Están 15 años de reunión. ¿Lo buscamos? Sí, sí, 15 y 16 están ahí. Vale, Ojo, pero, ojo. pero que esa lista ya está en el siglo IV, ¿eh? O sea, Fijaos si iba lenta la iglesia antes. la Iglesia cuando pone un dogma no es que de repente se invente y tenga una ocurrencia. Vamos a decir cómo es el canon. La Iglesia hace un dogma universal cuando, por así decir, 1545, siglo XVI. cuando una cosa empieza a ponerse en duda. ¿Qué pasa? ¿De cuánto es Lutero? Justo, de un poquito antes de Trento, Pues esto es. 1516. Trento fija el canon ahí universalmente, aunque ya estaba antes, ¿eh? O sea, la Biblia existe cuando se hace la Biblia tal y como la conocemos. O sea, de la traducción de San Jerónimo no veáis si ha llovido. Pero la Iglesia fija un dogma cuando Hay que defender. hay que defender algo. No es que ahí se invente, ¿no? Se invente el canon, sino como Lutero, el protestantismo. Quitan libros de la Biblia, el concilio, como Iglesia Universal, lo fija como dogma universal, pero ya estaba antes. Por eso estábamos hablando del siglo III, la lista que ya hay en el siglo II, el siglo III ya los concilios regionales, ya, pero ya está fijo en toda la Iglesia. Pero oficialmente, que es lo que yo preguntaba, ¿no? Oficialmente la Iglesia, como dogma, está la Biblia y el que se salte esta lista es hereje. Mira. Trento. Como respuesta a que ha surgido una herejía que está sacando libros de la Biblia. Precisamente los libros que no le conviene leer, ¿no? Porque si yo me hago una secta en la que dice que basta solo con mi fe y con mi Biblia para estar a salvo, para recibir la salvación, pues hay libros en la Biblia que no me convienen, ¿no? El más evidente es la Carta de Santiago, ¿no? Que habla de las obras de la fe, ¿no? Pues este libro, bueno, pues esto, ¿no? Confesad los pecados unos a otros. Esto fuera. Para que os O curéis. sea, lo ridiculizamos un poco, pero es que es así. Entonces la Iglesia universaliza y formaliza la lista. Pero ya estaba siglos de antes. Muchos siglos antes. Ya está. ¿No? Sí, señor. Entonces, Patrick, que es especialista en escritura cristiana antigua, se sabe estas cosas de memoria. En Patrística. Patrística. Vale, aquí me nombra más gente, ¿eh? Más cánones. Yo les decía el de San Atanasio porque es el más parecido al actual, ¿no? Pero el de Cirilo, Armenia. luego nombra concilios, ¿no? El de la Odisea, tal, etcétera. El de Gregorio Nacianceno, el de... Buen libro ese, la Sí, sí. Odisea. que son siglos segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, etcétera, que van poniendo, van quitando, etcétera. ¿Qué cosas? Lo que aprende uno. Cosas. Bueno, yo había buscado por aquí. De los apócrifos. Entonces, los apócrifos en realidad son escritos minoritariamente, pero que están fuera desde el principio. No se leen en la liturgia ni se tienen como santos, ¿no? Excepto en algunos grupúsculos que los tienen como
unos libros, como decía, como algo místico secreto, algo para los iniciados y los que tal, otros simplemente como escritos piadosos, otros simplemente como falsificaciones que pretenden hacer pasar de un apóstol, otros como... había de todo, ¿no? Hay evangelios que son de estos, de apócrifos, perdón, hay escritos de apócrifos que son muy bonitos y piadosos, ¿no? Que son los que llegan hasta nosotros, llegan muchas imágenes, ¿no? Y que incluso pueden contener verdades, ¿eh? ¿No? El más conocido, ¿no? Que hablábamos de Tomás, Pseudo Mateo, Tomás, o como se llama, ¿no? Santiago. Lo de Santiago, pues no quiere decir que es que lo que cuenta aquí es todo inventado, no tiene por qué. El canon lo que dice es, esto no es palabra de Dios. O sea que hay un abanico muy grande dentro de los apócrifos, desde el evidentemente inventado, novelesco, hasta el que intenta hacer una filosofía, teología falsificada, hasta el que, oye, podría pasar por un evangelio perfectamente. O sea, gente buena con buena intención, gente Pues mala con mala hay de todo, intención. ¿no? Y hasta los que cuentan cosas que la tradición ha considerado como, bueno, como interesantes, importantes, ha valorado, y otros como que no, ¿no? Yo ya me había buscado por aquí una lista que lo clasifica un poco, a ver si tú sabes de qué vas. ¿Tú que lees cosas antiguas de estas? Evangelios gnósticos. Sí. ¿Qué son los gnósticos? Bueno, es una filosofía cristiana de un grupo de cristianos que tenían una visión para hablar de Cristo basadas sobre la nous, es decir, el espíritu, el intelecto, y por eso tienen el nombre de gnósticos. En sus escritos tenían presentar a Jesús de forma un poco distinta de la que nosotros tenemos, la presentación que nosotros hacemos de Cristo. Un Cristo más espiritual que humano. Más espiritual que humano. Y como nosotros decimos que Cristo es verdadero hombre y el verdadero Dios, ahí se encuentra la distinción entre su forma de presentar a Cristo y nosotros. Cuando lo haces más espiritual que humano, al final niegas el sentido de la encarnación, de la redención y la salvación, en el sentido profundo, ¿no? Porque en realidad Cristo no sufre, ¿no? Porque es un ser espiritual. Claro. Cristo no. Tampoco nos reviven todo. El cristianismo es una cosa más intelectual y espiritual, hay que desprenderse de la carne. Todo va por ahí la gnosis. Bueno, aquí me dice el de Tomás, evangelios apócrifos gnósticos, evangelio de Tomás, de Marción, de María Magdalena, de Judas, de Juan, de Valentín y el de los egipcios. Evangelios enamorados. Por ejemplo. que son los que entran dentro de esa escisión cristiana del principio, en esa secta gnóstica. Luego están, aquí pone, los evangelios de la Natividad. Los evangelios de la Natividad, que estaba mirando porque no sé por qué los diferencia de los de la infancia de Jesús. Porque diferencia aquí en este grupo que he buscado evangelios de la Natividad y evangelios de la infancia. ¿Será que solo tiene el nacimiento? ¿Qué cosas? ¿Será que uno se incluye en el nacimiento y otro no? No lo sé. Pero bueno, diferencia también esos dos grupos esta lista, ¿no? Los de la Natividad, que es el de Santiago, el Pseudo Mateo, el de la Natividad de María, la infancia del Salvador y otros apócrifos más breves. Y luego los de la infancia, el de la infancia de Tomás, el árabe de la infancia, la historia de José el carpintero, el armenio de la infancia y otra vez el libro de la infancia de Salvador, ¿no? Estos de la infancia, la Natividad, son los que contienen, sobre todo yo creo que es el de Tomás, el famoso, que incluye, a ver si viene aquí algún texto o algo.
¿Cómo se llama el cantante este? De la de Hago pájaro de barro. Yo que sé, Calamaro. ¿hay una canción de eso? Sí. Hago pájaro de barro y los echo volar. Ya verás. Sí, este es el de los pajaritos. Describe la vida del niño Jesús usando episodios sobrenaturales y mágicos. Manolo García. Por ejemplo, resucita a niños, igual que mata a otro. Un abrazo a Manolo García. que Le nos cura el está pie a viendo. uno que le ha cortado el pie con un hacha. Con un hacha. O sea, ¿No puede ser una sierra de carpintero? sana a un niño que ha sido mordido por una serpiente y a otros dos que mueren de cosas diferentes, etcétera, ¿no? Episodios, ¿no? de Oye, qué las guay. aventuras de Jesús, ¿no? Que intentan rellenar un poco el vacío, porque sabéis que en los evangelios no cuentan la infancia de Jesús. Pero Sabemos, puta. en un evangelio aparece cuando nace y cuando se pierde en el templo y ya está, ¿no? Un poco más, ¿no? Pues los evangelios de la infancia y de la natividad de María o de José, pues vienen un poco a rellenar también esos espacios, que es también otra intención de estos evangelios, ¿no? Rellenar huecos. Y aquí, el evangelio de Jesús adolescente. ¿Cómo sería el pavo de Jesús? Pues, oye, sería interesante investigar, ¿no? Pues me escribo un libro sobre el pavo de Jesús. Pues, luego pone aquí... Sería una bici de madera muy chula. Evangelios de la Pasión y la Resurrección. El Evangelio de Pedro, el de Nicodemo, a veces llamado en otros sitios como Hechos de Pilatos, y el Evangelio de Bartolomé. Qué fuerte. Toma ya. Sí. El Evangelio de Pedro, sí, lo puedo hacer. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, no tenemos la totalidad, no hemos encontrado Sí. la totalidad, hemos encontrado una parte. De hecho, trabajo acerca Se de conserva la parte correspondiente a la Pasión y la Resurrección, Sí, que, muy diferente a la canónica, pone aquí. sí, la parte que habla del juicio, luego de la condenación, la muerte y resurrección de Cristo. Con esta diferencia de que en esta resurrección de Cristo, lo que nosotros tenemos son las mujeres primero que ven a Cristo, que tienen la noticia de Cristo resucitado. En ese evangelio Cristo se presenta a los soldados, los que le han matado primero. Y hay una parte de, ¿cómo se dice la palabra en español? De algo maravilloso, la cabeza de Cristo que sube hasta el cielo, y todo eso hace que la iglesia no ha podido retener este evangelio en el canon. Sí, sí, aquí iba leyendo trocitos así muy sorprendentes. Bueno, lo buscáis que en internet hay de todo, están aquí todos los textos muy, muy divertidos a veces, muy interesantes y muy bonitos otras, ¿no? Podéis regalar los libros. Luego, A Patrick en ¿qué inglés. más? Los de la Pasión y la Resurrección, que narran esa parte. Los asuncionistas de la Asunción. Que no son Que supongo- religiosos, ¿no? No, que se refieren a la posterioridad de la resurrección, supongo. Libro de San Juan Evangelista el Teólogo, libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, libro, narración del pseudo José de Arimatea. Pseudo. Sí. Fíjate. Luego hay otras dos, que pretenden pasar por escritos del Señor. Las cartas a Abgaro, el rey de Abgar, ¿no? Era ¿cómo se llama? El de la sábana santa y la lepra. Que estén en la... El rey de no sé dónde, eso, lo buscáis. Y la carta del domingo, la primera vez que la oigo. Que está con el nenuco. Otros, alguno más conocido, el Evangelio secreto de Marcos, el de Pseudo Santiago, Pseudo Juan, Bernabé, etcétera, etcétera, Nazareno, Samonio, el Evangelio de la venganza del Salvador, de la muerte de Pilatos,
El apócrifo Parecen de Babilonia, pelis, etcétera. Parecen títulos de películas, es verdad. Si es que hay mogollón, yo voy a seguir leyendo aquí la lista, buscarla en internet. ¿Tú crees O sea, que alguno ha sido verdad es que y se tenéis ha pasado a la aquí- iglesia? Es que Bueno, la clasificación que se hace sigue un poco la que tenemos en el Nuevo Testamento. sí, es como cronológica o como... El grupo de De los cartas. evangelios, el grupo de los hechos, el grupo de las cartas cartas. y los otros escritos. Por ejemplo, los otros, el de Tomás, lo que contiene son frases que se atribuyen a Jesús. Bueno, un montón. ¿Qué hora ya? Son las 8:10. Que nos hemos puesto aquí a hablar... Uy, si si es que es la hora ya. ¿Preguntas? ¿Cuántos Perdón, que evangelios nos han hemos dicho? enrollado aquí. 50 y algo, 40 y tantos. No, si preguntan. Gemma pregunta, bueno, lo que hablamos el otro día, el viernes pasado ya ha nombrado algo ahora Patrick, ¿no? ¿Por qué se acaban escogiendo los que hoy conocemos como canónicos y no se escogen los apócrifos, ¿no? ¿Qué? ¿Que por qué los canónicos son esos? ¿Quién lo decide? ¿Por qué los libros del Nuevo Testamento son esos y no otros? ¿Cómo se entra en el canon? ¿Cómo se elige? Hay que hacer oposiciones. Yo decía el otro día, le he contado a Patrick ahora también, que hay varios criterios. Sí. El de los testigos, el de la tradición, el de las enseñanzas, los que la comunidad ha conservado como parte de su liturgia, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo los nombro así más en mi lenguaje, no formal, ¿no? Pero había varios criterios. Al final, los cristianos, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, sabe distinguir bien que es un libro que nos cuenta, ¿no? Inspirado lo acontecido, ¿no? Lo sucedido y cuáles no, ¿no? Y al final, cuando se describe esa primera lista primitiva, ¿no? En el siglo II, no hace más que recoger, no es que uno se ponga a investigar y hacer una investigación, este sí, este no, sino que lo que hace es recoger la lista de lo que se está, de lo que se tiene en las comunidades y en la liturgia como los escritos canónicos que llamamos nosotros, los inspirados o los verídicos o como queráis llamarlos, ¿no? Los que vienen de los apóstoles, ¿no? Y esto es la misma Iglesia la que en la vida de la Iglesia va haciéndose el canon, ¿no? Bueno, pero Patrick lo ha explicado de manera más formal. Pero es eso, ¿no? El criterio de lo recibido y de lo que celebramos y de lo que vivimos. Sí. Lo que se debe tener en cuenta no es que al principio la Iglesia decidió de que vamos a retener eso y vamos a dejar eso. Cada libro era libro para una comunidad cristiana. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, que ahora es apócrifo, antes era un evangelio leído en la comunidad, porque hay testimonios de Serapión, de Eusebio, que decía que en el siglo II una tal comunidad rezaba con este evangelio. Entonces, cada comunidad tenía su forma de contar a Cristo. Lo que hay que tener es que al principio todo no era escrito, los evangelios eran de forma oral. Y luego, para poner límite para que cada uno no cuente lo que quiera, poco a poco las comunidades ponen por escrito. Pero claro, dentro de esos escritos se analiza todo para ver si ese Cristo que es presentado es un Cristo como nosotros lo tenemos, verdadero hombre, verdadero Dios. Entonces, como Abraham ha dicho, hay criterios que ha mirado la Iglesia para poder seleccionar. Esto es. Y bueno, es súper tarde.
Vale. Se nos ha ido la hora rapidísimo, así que vamos a terminar rezando y cantando. Patricio. ¿Yo? Rápidamente. Sí. Tu canción. Podéis escribir más preguntas y las contestamos el próximo día. Si lo supieras, Mira, mira, mira. Nunca el tiempo he perdido. Nunca el tiempo he perdido. Vamos a rezar. Por el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Súper tarde. Es muy tarde.